Hola a todos, saludos desde la editorial de la Universidad Católica del Maule. Nos encontramos presentando uno de nuestros estrenos más importantes del año. Y se llama Chile 2019-2020, entre la revuelta y la pandemia. Escrituras de interior. Tenemos el privilegio hoy día de contar con un panel de lujo, con algunos de los autores que participaron del libro. Tenemos a la doctora en Ciencias Políticas y máster en Igualdad de Género, la académica de la Universidad Javiera Cubillo. Tenemos a dos doctores en Filosofía, Javier Agüero, el profesor Rodrigo Núñez. Yo les estoy hablando aquí desde Curicó. Cuéntenme, Javier, Rodrigo, Javiera, ¿desde dónde están hablando ustedes? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estoy aquí en Talca, directamente, desde Talca, capital regional. Hola José Tomás, muchas gracias por tu saludo. Hola Javiera, hola Javier, y también un saludo a todos los que nos siguen en este momento en la página de la Universidad Católica del Maule, en el Facebook. Yo estoy en Talca, también igual que Javiera. Bueno, hola a todos, gracias José Tomás. A los que nos siguen igual, un abrazo también. Yo estoy en Rancagua, capital regional también, la región de O'Higgins. Bien. Aprovechamos de saludar también a los que van a conectarse luego asincrónicamente, porque esta es una novedad, digamos. Estamos debutando todos en lo que significa presentar un libro en streaming. Antiguamente los libros se presentaban en un salón, había vino, había un canapé, y hoy día son pantallitas. Nos vemos las caras. Y también están conectados el resto, o suponemos que están conectados el resto de los autores, en un libro de varios autores. Voy a nombrarlo, me voy a permitir inaugurar la actividad nombrándolo. Está el profesor Cristian Almonacid, Marcelo Valenzuela, Sandra Vera, Benoit Mató, Gonzalo Núñez, Marcelo Correa, Hernán Guerrero, María Jaide Fonseca, Mariela Valdebenito, y desde México, Rosana Casigoli. Así que vaya para todos ellos también, saludos, y la invitación desde ya a que en las interacciones de esta presentación nos puedan ir dejando comentarios. Yo voy a ir tomando eventualmente algunos de sus comentarios y los voy a insertar aquí en la conversación. Quiero abrir la conversación, primero eso, quiero proponerles que esta presentación sea una conversación. Ojalá lo más amable y lo más distendida posible, entendiendo de que muchos de los auditores no tienen libro todavía. El libro está llegando recién a librería. El libro se puede encontrar también como EPUB, como ebook, y se puede adquirir, digamos, en plataforma. Y quiero partir esta conversa comentándoles de que me tocó ir a buscar el libro de Santiago, me tocó volver a una librería, una cosa muy rara en pandemia. No puedes entrar, de hecho, a la librería. Tienes que saber lo que quieres ir a buscar. En la puerta te detienen, te preguntan qué viene, digamos, qué viene a buscar. Tú tenés que tener muy claro que se pierde uno de los principales deseos que uno tiene en una librería, que es vitrinear, que es deambular, que es dejarse hablar, ser hablado por los libros, digamos. Y la principal novedad es que en la vitrina está capturada por libros que intentan interpretar la realidad social y cultural de Chile de este último año. Son libros, por así llamarles, digamos, del estallido. Y este es un libro que, de alguna manera, se pone a la fila de esos otros libros. Y sin embargo, creo yo, que tiene dos rasgos que lo diferencian de esos otros libros. Y querría partir por ahí, digamos, por esos dos rasgos, cuyos elementos centrales me parece están puestos en que es un libro con mirada múltiple, con mirada descentrada, que proviene de diferentes disciplinas, que ilumina desde la filosofía, desde la ciencia política,
desde la historia, desde la psicología, desde la teología. Ese es como un elemento, digamos, o sea, no se resuelve de un solo lugar. Y, por otro lado, que tiene un elemento colectivo, colegiado, de muchas voces, de coro, sin un autor único y cuyo autor es a la vez un coro, digamos. ¿Cómo advierten ustedes en ese sentido estas dos características del libro? ¿Qué valor podrían imprimirle estas dos características del libro al libro? No sé si podemos partir quizá para ordenar la conversa con Javier, que fue el editor y el compilador, y después seguimos conversando. Bueno, gracias, José Tomás. Sí, bueno, primero decir que este es un libro que responde a un llamado hecho por ti particularmente, en tu condición de editor, también en tu condición de lector de la sociedad contemporánea, de lo que ocurre en el país. Cuando te acercas a mí y me dices, tenemos que decir algo. Eso inmediatamente a mí me provocó, no voy a decir una angustia, pero sí una inmediata reacción. Y evidentemente teníamos que decir algo. No se trataba que hasta ese momento no habíamos dicho nada, no habíamos reunido muchos coloquios, habíamos escrito columnas, nos habíamos vinculado entre nosotros generando actividades, etc. Pero esto se trataba de intentar llevar adelante un libro, un artefacto libro, digamos, con mucha densidad política al mismo tiempo, desde donde los autores que están aquí y autoras pudieran hablar desde sus topos disciplinarios, desde sus lugares disciplinarios particularmente. En ese sentido, el libro tiene una particularidad, a mi juicio, muy noble, que es un libro no excluyente, es decir, no es un libro que se deja capturar por una perspectiva disciplinar particular, sino que es un libro que se abre, básicamente, con mucha nobleza también, a ser intervenido, penetrado por las diferentes miradas que lo componen. Como tú decías, o sea, está la mirada feminista, los feminismos, está la mirada teológica, está la mirada histórico-filosófica, está la mirada de la deconstrucción, si tú quieres también, la mirada de la ética, la bioética. Bueno, es un libro que se compone de como tú dices, un libro coral en ese sentido. Y para terminar, diría también que es ya que repetió la palabra noble varias veces, es un noble esfuerzo colectivo. En tiempos en que, digamos, el imperio de los estándares y de los factores de impactos parecen reducir la capacidad colaborativa, y nos llevan y nos atomizan en los ateliers de los pensadores más individuales, o de las pensadoras, nos sacan de lo común. En este sentido, este libro le hace la finta a la individualidad y al dispositivo propiamente neoliberal que significa publicar para mí y por mí, que se nos exige, reivindicándose entonces en un espacio de mucha nobleza, de colaboración, y digamos donde nadie interviene en lo que el otro dice, pero sí reconocemos en lo que el otro dice un esfuerzo común que tiene que ver con, que se traduce en un esfuerzo común, que es con leer la época, entender la época, traducir la época desde los lenguajes que nosotros manejamos, encontrándonos al final del día, intersectándonos al final del día en nuestro interés y en nuestra responsabilidad con lo que ocurre hoy. Y eso, digamos, al origen, intentando responder al llamado que tú nos hiciste como jefe de la editorial, particularmente que me hiciste a mí, que te acercaste, tenemos que decir algo. Eso. Sí. Gracias, Javier. No sé si me escucho, o sea... vale, no sé, pensé que se me había ido la conexión. De la línea de lo que comenta Javier, lo cual yo estoy bastante de acuerdo, que es una mirada bastante descentrada, que articula diferentes disciplinas, diferentes enfoques, aproximaciones. Yo no lo definiría. Ahí parece que te perdimos, Javi. Ahora sí retornaste. Me recuperaron. Ya, ahí sí, yo me quedé en yo no lo definiría. Exacto. Yo no lo definiría como un libro temático. Creo que está descentrado de diferentes perspectivas. Confluye en muchos puntos. O sea, he tenido el gusto de leer los capítulos de cada uno de mis colegas,
y veo que hay muchas confluencias, pero también diferentes, confluyen en muchas cosas, pero de diferentes puntos de vista. También creo que una de las diferenciaciones o lo que lo hace particular al libro es estar escrito en un tránsito que yo creo que cabe resaltar. En un primer momento, es verdad, fue lo que nos movió esta idea de decir algo, de manifestarnos en este compromiso muchas veces político, con la labor académica, reflexiva, y en un momento en que todo Chile, o sea, estábamos volcados al espacio público, a conversar, a debatir, a encontrarnos, y nos pilló la pandemia en medio de la redacción de todo esto, pues, de todas estas reflexiones que surgían un poco desde la intuición, desde el compromiso, desde tratar de interpretar lo que estaba pasando, y luego, después de estar tan hacia afuera, volvimos a Ahí te perdimos de nuevo, Javi. Sí, ya va a regresar. Ahí regresó. ¿Volviste? Estar hacia afuera, volvimos a un momento de introspectivo también. Entonces creo que estamos ahí, junto con esta lógica de ser algo colectivo, también tratar de interpretar este tránsito, tratar de mirar desde diferentes perspectivas qué está pasando, qué nos ha pasado a nosotros, a nosotras, y qué está pasando en el acontecer político y actual. Sí, sí, bueno, es interesante partir este diálogo, José Tomás, con esta pregunta, porque nos plantea a la totalidad del libro. Y como ya se ha dicho, ¿no? Lo comentaba Javier y Javiera, que hay una multiperspectividad, si se puede decir así, en los distintos enfoques que se recogen. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Yo creo que ahí hay un hecho importante que tiene que ver con esta idea que dice Javiera del tránsito. Y a mí me resulta muy iluminadora la portada, que está, ¿no es cierto?, esta línea divisoria, y tenemos dos íconos de lo que podían ser tanto el estallido como la pandemia. Reunidos, no sabemos cuándo se transitó del uno al otro, o si es que el estallido sigue en la pandemia y viceversa, ¿no? Hay una especie de carácter, yo diría, difuso, de contornos no precisos, que hace que en fondo nos tratemos de atener a la naturaleza misma de lo que está pasando. Y en ese sentido ofrecer para el lector que quiere tener distintas entradas, ofrecerles como puntos de partida a un mismo fenómeno que, como señalé, está como cruzado con este carácter de ser, diríamos, yo diría que con contornos que requieren que estamos todavía en caminos de precisar y de perfilar. Entonces yo creo que ahí está uno de los valores de este texto, que es no casarnos con un solo diagnóstico. Normalmente los diagnósticos aluden a interpretaciones que son más generales y tratan de instalar este acontecimiento en una especie de mirada de transcurso mucho más amplio, los últimos 30 años, el proceso de vuelta a la democracia, o incluso ir más atrás y tratar desde ahí leer. Yo creo que no es que no hayan aspectos de diagnóstico, yo creo que hay algunos aspectos de diagnóstico, pero quizás la gracia es que está cruzado por un talante más reflexivo y de distintas perspectivas. Yo creo que eso es un aporte para los potenciales lectores e interesados. Sí, yo lo encajaría, digamos, desde el ensayo como género y el ensayo académico, digamos, como subgénero. Es una respuesta que emana desde la academia. Ahora, no desde, como dice Yanko González, este poeta editor de la Universidad Austral, no desde la lógica de la tiranía del paper. De hecho, nos detuvimos mucho en ese encargo inicial con Javier en evitar la tiranía del paper, someter esto a la camisa de 11 varas del artículo académico y proponerle a los autores la libertad de la reflexión, de que ensayaran, como dice Montaigne, digamos, la reflexión.
y soltaran. Mi pregunta, recogiendo un poco lo que decía Javier, de evitar esa escritura del factor de impacto, y recogiendo un poco lo que dice Rodrigo, de en qué momento cruzamos la línea entre la primera línea en el mundo exterior y esta primera línea de la salud en el mundo interior. ¿Cómo pasamos de las escrituras de exterior que marcaron el pulso del año de estallido, del fin de año del 2019, que caracterizaron el periodo de las movilizaciones, a estas escrituras de interior que dan cuenta de la vida encerrada, digamos, que dan cuenta de la vida en cuarentena? ¿Cómo también eso se baja en este tipo de escritura que ustedes tuvieron que poner en práctica, un poquito más relajada, o un poquito más reposada, no sé cómo llamarle, a esta escritura que no es necesariamente la escritura del artículo académico, digamos? Una invitación a comentar esto por dos caminos. ¿Sigo yo? Como quieran. Bueno. Puede ir nomás. Sí, pues ese fue un punto súper importante, porque el libro recorre, digamos, sinuosamente el impacto de dos grandes acontecimientos, ¿no? Primero el estallido social y después la pandemia. Pasamos de, digamos, de estar escribiendo casi en la calle a refugiarnos en espacios súper íntimos, digamos, hasta claustrofóbicos en mi caso. Y el libro tuvo que hacerse cargo de eso sobre la marcha también, ¿no? Y es súper interesante eso, no sé a qué nivel, pero es cómo un libro es capaz de reaccionar al tiempo que se está escribiendo a un nuevo acontecimiento que viene a trastocar y a estremecer todo lo que este libro pretendía decir originalmente, sin dejar de incorporar lo que se estaba inicialmente intentando decir, que era algo sobre el estallido. Teníamos que decir algo entonces sobre la pandemia, y se construye al mismo tiempo ahí un lugar, una zona de intersección entre lo político y lo virológico, no sé, o lo pandemiológico, ¿verdad? Y empezamos a pensar la democracia, o nos empezamos a imaginar la democracia después del virus, ¿cómo será esto? La pandemocracia, no sé. Bueno, tuvimos que hacernos cargo, el libro mismo se hizo cargo de reaccionar a esta vuelta de tuerca que significó la incorporación de la pandemia como un acontecimiento radical que vino a trastocarlo todo. Quizás uno debería haberle puesto el libro también escrituras de exterior y de interior, ¿no? Porque es un libro que se refiere a lo externo, a la demanda social, a la manifestación y a lo que se logra con eso y que se traduce en el estallido social. Pero sí, al final terminamos escribiendo desde dentro. Yo me acordé de esto, de escrituras del interior, cuando pensamos en esa parte de una frase de Cortázar, que bueno, dice, está lloviendo, no se puede salir, es un día nublado, hace mucho frío, está en París. Es un día ideal para crear ceremonias de interior, dice. Entonces, bueno, escrituras de interior responde también a esa necesidad de, incluso encerrados, digamos, hacernos cargo y reaccionar también a lo que el tiempo nos venía indicando. En este caso, no el tiempo precisamente político, sino que el tiempo de una pandemia, ¿no? Mundial. O sea, es una cosa grande, grosa. Eso. No sé si vamos a seguir el orden anterior. Yo no sé, a lo mejor denle nomás, desordenen el naipe. Sí, yo... es interesante también esa pregunta, porque cómo ver también la figura del académico, de la académica, en su rol más político, ¿no? Más de ofrecer un espacio de diálogo en la reflexión que después continúe en la discusión con los lectores, ¿no? Y en ese sentido, como este lanzamiento es como quizás una invitación a eso también, a que las personas se sumen a este diálogo leyendo posteriormente el texto y inicien un diálogo particular con los ensayos que les llamen más la atención o que les resulten más sugerentes, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tiene esa frescura no de la patudez, sino que de lo fresco, digamos, el filo de la frescura de estar vivo.
Exactamente, de estar escribiendo sobre la marcha, en el momento en que están pasando las cosas, y ofrecer una pequeña articulación, como diseñar, así como quien hace un boceto, ponerlo a la vista de los demás y esperar reacciones, que cambien ese boceto, que ofrezcan otro, que lo rechacen o que digan, esto me invita a pensar me ayuda a comprender. Yo creo que también es parte digamos, yo lo recojo también como una invitación a cada uno de nosotros, ¿no? A los académicos en general, de darnos espacios para recuperar ese rol político, por un lado, y también de darnos espacios más frescos que nos permitan ensayar, como bien dices tú, ideas, bosquejar caminos, y pues después volver a lo que tenemos que estar haciendo normalmente, que es presentar artículos académicos con marcos teóricos y con una estructura, con reglas metódicas que le den cientificidad al discurso, ¿no? Y eso está bien que sea así, ese es uno de los rumbos, quizás el que está predominando, pero hay otros rumbos también para que nosotros podamos, con otros, generar estos espacios de diálogo, de búsqueda, de comprensión más profunda. En la línea, espero que el internet ahora no me falle, en la línea de lo que dice Rodrigo y Javier, o sea, estoy bastante de acuerdo. Creo que esto también irrumpe un poco en la dinámica que estamos acostumbrados en la universidad, la tiranía del paper, como comentaba José Tomás. Esto implica, o sea, en el libro no hay certezas, o sea, creo que en ese sentido es bastante sensata la propuesta de ofrecer interpretaciones, ofrecer a partir de la experiencia, de la literatura revisada, de la investigación hecha, ofrecer opciones o claves interpretativas quizás. No imponerlas, sino entregar elementos para poder detonar o potenciar el diálogo que ya se está realizando en la calle, que se está realizando al interior de las casas, ya sea dentro o fuera. Hay diálogos, hay discursos que están saliendo, que se están renovando, y nosotros también, nosotras, desde la cercanía y la distancia a la vez, tratando de ver qué está pasando. O sea, no tenemos la certeza, la rigurosidad científica para decir esto es lo que pasa, estas son las soluciones, estos son los caminos, que yo creo que no es el propósito de la academia o de la universidad, sino más bien acompañar procesos, ofrecer interpretaciones y quizás, a diferencia de la redacción de papers y esta rigurosidad científica, implica más tiempo de lo normal. Al menos a mí me tomó un tiempo poder pensar qué iba a decir, qué quería decir, en qué aportaba lo que quería decir, y qué función tenía eso en el contexto político y social que estamos viviendo. Eso nos saca un poco de la lógica de las certezas y la rigurosidad, como ya decía, y nos invita a tomarnos con más calma lo que está pasando también. O sea, creo que es un ejercicio reflexivo que construye comunidad, pudiésemos decir, en este ejercicio colectivo, y también nos invita a remirarnos personalmente. Sí, yo puedo decir algo cortito en relación a lo que decía Javiera, que me parece súper importante. O sea, tampoco es un libro frenético, en el sentido de que busca dar respuestas, ¿no? Lo hemos conversado en otros momentos. Pareciera que, no sé, autores como Peña o Mayol tienen los textos listos antes de que los fenómenos aparezcan, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención y me da rabia al final del día. Porque considero que es oportunista y al mismo tiempo algo irresponsable correr frenéticamente tras la interpretación y el diagnóstico y la creación y la articulación de certezas y verdades, como decía Javier. Este es un libro que no es frenético en ese sentido. No persigue decir la verdad última o primera de una época, no es el alfa y omega de una época, no. Está intuyendo, es un libro intuitivo y un libro que desde diferentes lugares expresa esa intuición, sin querer necesariamente llegar a puntos finales. Eso yo creo que lo hace, aún insistiendo en el concepto, un libro noble también. Eso. Sí, yo concuerdo con usted y me parece que es un libro que le suma preguntas a la pregunta, y le suma problema al problema y capa a la capa, digamos. En lo que sí advierto es
no sé si una recuperación, no sé si estoy en condiciones de hacer una historia, digamos, tan abreviada, pero sí se vigoriza la figura de un académico que está comprometido con la sociedad, tanto pensando, tanto investigando, pero luego también escribiendo con un sentido de urgencia. Ahí es donde advierto la política. No es una política, la de este libro, una política partidista. No lee un sesgo, digamos, en el libro. No todos escriben desde una misma tribuna. No están todos escribiendo desde una vereda. Y de hecho yo como editor sospecharía, si así fuera, digamos, que en un libro colegiado recogemos como una multiplicidad de voces que en realidad configuran una sola voz. Y en ese sentido tengo cierta confianza desde la editorial en que hay un debemos decir algo, como dice Javier, que es un debemos decir algo súper plural, que construye universidad, digamos, como la universidad es, digamos, diversa, problematizando las humanidades. Porque lo que vemos acá, creo yo, es la problematización de la humanidad. Desde diversos ángulos, los ángulos de incidencia al fenómeno o al acontecimiento, como le llamó Javier, son bien variados. Se tocan temas, para los que no han leído el libro, voy a hacer así como un trailer, una sinopsis. Se tocan temas que van desde cómo sepultar a los muertos en tiempos de COVID y cuáles son como las nuevas imágenes de la muerte. Es un texto estremecedor, que el texto que abre el libro. Hay una breve historia de la participación de la mujer, un texto sobre los feminismos, digamos. Hay textos teológicos, bioética, modelos de economía más amable, revisiones históricas, preguntas filosóficas que se abren, entre muchos otros. Y a pesar, para mí, digamos, a pesar de la divergencia de la que hablaba, de origen, este libro tiene como una hebra común, que es que todos los textos comparten un núcleo. Por el momento me quedaré con una idea para proponérsela a usted, a ver si podemos conversarla, digamos. Pareciera que ese núcleo es la fractura. Ocupo esta figura, esta metáfora, digamos, porque creo que es una metáfora súper transversal al libro. No sé si son las ganas de leer un cambio histórico. No sé si está ocurriendo realmente históricamente. Yo creo que a la historia le falta historia para saber con qué nos encontramos, digamos. Está todo ocurriendo y ese es el problema del libro, que tiene que pensarse en el desplazamiento, digamos. Eso es lo complejo. Pero les quería pedir, digamos, si ustedes me podían hacer un comentario de esta idea de la fractura y ver si es que ustedes la ven efectivamente en los textos de sus colegas, de sus pares, y de qué manera la ven. ¿Ven la fractura en los textos de sus colegas? Cedo la palabra. O sea, yo sin duda creo que ese concepto de pensar la fractura, o sea, tanto en el libro, en los textos, creo que es pertinente, porque evidentemente estamos viviendo una fractura a nivel social, o sea, probablemente no es que no existiera antes o que se estaba cimentando desde hace tiempo, sino que ahora quizás la vemos como de manera más patente. Surge ahí una certeza a nivel colectivo, a nivel nacional, respecto de que estamos cruzando una fractura que se ha cimentado por mucho tiempo, una distancia entre nosotros, entre nosotras, y que ya es el momento de hacerse cargo de ese momento. Con el estallido social ya es como inevitable verla, sentirla, es patente, y creo que de alguna u otra manera todos y todas interpretamos que existe eso. Y me parece interesante usar ese dispositivo de fractura para leer los capítulos que escribieron nuestros y nuestras colegas. Yo, por ejemplo, la veo claramente en el texto que escribe Sandra Vera, que nos presenta una aproximación bastante interesante, o sea, respecto de cómo esta fractura es también emocional, es subjetiva, y paulatinamente se va construyendo intersubjetivamente. Mucho tiempo naturalizamos muchas desigualdades, muchas injusticias,
y vemos que también lo que moviliza este estallido, como muy bien lo plantea Sandra, es esta politización de la emoción, este sentir que sobramos de alguna manera en este sistema desigual, injusto, y cómo construimos esa injusticia para poder hacerla visible y no sé si resarcirla, pero hacernos cargo de lo que está pasando ahí. Y cómo esto nos afecta en términos subjetivos y emocionales, cómo se tematiza el dolor, el sufrimiento, el desprecio moral, como lo plantea Sandra. Creo que nos sirve este dispositivo que propone José Tomás para mirar el texto de Sandra. Y también el capítulo que escriben Aide Fonseca y Hernán Guerrero, que personalmente creo que nos plantean un dispositivo interesante para mirar o rastrear la historia político, económica, actual chilena, pensando también la justicia misma como una fractura, o sea, como conflicto, pero también a la vez como equilibrio. Y en esa lógica de cómo en este contexto podemos identificar fuerzas o violencias, como ellos muy bien lo plantean, que pueden ser interpretadas como liberadoras y a la vez coercitivas. Y dependiendo de cómo se dan este juego de fuerzas, por ejemplo, podemos ver si es que se puede dibujar o no escenarios de justicia social, que en este contexto la dignidad, la justicia social son fundamentales. Sí, yo veo la fractura, es verdad que sería como un término que aglutina, en ese sentido estoy de acuerdo, José Tomás. Yo, por ejemplo, me viene a la mente el texto de Benoît Matteau, este texto teológico. Justamente él toca en su artículo esta idea de la crisis, que sería un término común como para hablar de esta fractura, y justamente lo aborda a partir de una noción que él viene trabajando hace bastante tiempo, que es la descoincidencia, ¿no? La descoincidencia, aquella fisura, una fractura, lo que no se ajusta, lo que no se deja estandarizar, ¿ah? Lo que es irreductible, y así podríamos buscar otros términos. Pero lo aplica, lo que me parece interesante es que él lo aplica para una mirada crítica a la sociedad o a la cultura neoliberal imperante. Justamente sería como la contraparte de esa descoincidencia, es decir, la cultura neoliberal lo que busca es emparejar esa fisura, pasar por encima de esa fisura, homogeneizar las discontinuidades, dejar todo parejo, ¿no? Y entonces la actitud espiritual es justamente resistir a esa, digamos, en lo que veo yo en el texto de Benoît, resistir un poco a esa inercia de querer rápidamente hacer una síntesis y racionalizar esto y pasar nuevamente por, digamos, buscar las piezas dentro de un engranaje y reducir lo que está sucediendo a una explicación, por ejemplo, una interpretación que domine la situación. Entonces, esa actitud espiritual, que es la lectura teologal que Benoît ofrece, justamente es no buscar rápidamente un cierre, sino que ver esto como una apertura. Eso me parece muy interesante el texto. Yo creo que es uno de los textos donde yo veo esto que dices tú claramente de la ruptura o de la fractura. Sí, bueno, fractura, sí, por supuesto, y es una fractura que, como decía Javiera, se viene arrastrando, ¿no? O sea, Gabriel Salazar habla de fenómenos de arrastre. Este es un lastre, es una fractura que finalmente se transforma, o sea, una fractura que finalmente se transforma en fractura después de quizás siglos, desde la más temprana colonia, en Chile, donde predomina la cultura del abuso, ¿no? Y que por supuesto en los últimos 40 años, bajo la lógica del neoliberalismo, ha tomado tintes y ribetes exagerados, ¿no? Al final del día es qué institución chilena no abusa, y ahí yo creo que serían pocas las que quedarían fuera de esta no abusa, digamos, ¿no? En Chile se construyó una cultura del abuso generalizado. Cuando hablamos de cultura hablamos de algo complejo, hablamos de un tejido relacional, interrelacionado, extenso, ¿verdad? Extensivo al mismo tiempo,
Por lo tanto, sí, hay una fractura que responde a este abuso que nosotros naturalizamos y transformamos en una suerte de tradición, y que digamos, se activa, no se activa, sino que se emerge con el estallido social, o se visibiliza, se estabiliza con el estallido social. En ese sentido, el estallido social es la cristalización de un síntoma, por decirlo de alguna forma más psicoanalítica. Y en el texto, en el libro nuestro, digamos, yo veo eso, por supuesto, también en lo que escriben nuestros colegas, particularmente los que se refieren a la ética, ¿no? Estoy pensando en el texto de Christian Almonacid, por ejemplo, que es interesante porque plantea la ética como un fenómeno dinámico, no una ética de punto fijo ni sedentario, sino más bien una ética nómade, que deambula y que se ajusta o se desajusta según las exigencias epocales o temporales o políticas de un tiempo, ¿no? Para apostar finalmente, Cristian, a un proyecto ético, ¿no? Que basado en lo dialógico y basado en el entendimiento con el otro, logre encontrar un punto de fuga, una salida a lo que podríamos denominar el abuso neoliberal, ¿no? Por otro lado está Marcelo Correa, el texto de Marcelo Correa, que es un texto muy inquietante también, que desde Marcelo es teólogo, ¿no? Pero se compromete con un concepto muy atingente, ¿no? Que es el de bioética, al final del día. Y ese texto a mí me gustó mucho, porque está atravesado por una pregunta fundamental, que es si es que la bioética puede dar respuesta, efectivamente, a los problemas propios de un tiempo. Si podemos encontrar en la bioética, efectivamente, una zona desde donde emerjan relatos para comprender una época. Y eso lo deja en tensión, ¿no? Porque a donde él va al final del día es, cuando habla de bioética, hablar de bioética significa hablar de alteridad, significa hablar del otro que sufre, significa hablar de alteridad radical, finalmente, y entendernos en un mundo que está compuesto por otros y otras, ¿no? Y ahí entonces la bioética tendría que asumir un lugar fundamental. Termino con esa idea, porque es vida y ética al mismo tiempo, es decir, cómo construimos vida desde una ética y al mismo tiempo un proyecto bioético que nos permita entender y dar respuestas, ¿no? a épocas fracturadas, como tú bien la señalas. Ahora, para terminar, es una fractura bienvenida en ese sentido, es una fractura sana, esperada, ¿no? Si no se produce esta fractura, pasamos 40 años más viviendo en esta cultura del abuso. La invitación a nosotros, digamos, o ya a todos, digamos, es a pensar en la fractura, desde la fractura, creo yo. Sí, yo creo agregar un punto, José Tomás, no sé si se puede. Dale nomás. Bueno, vi que estaban preguntando en lo que están viendo esta presentación en la página de Facebook, están preguntando dónde se puede comprar. Yo sé que son preguntas que aterrizan un poco lo que estamos reflexionando, pero sería Vamos bueno a pasar de la fractura a pasar el dato. Así que claro. terminemos aquí primero. Sí, bueno, yo creo, bueno, a mí me llamó también mucho la atención que algo que encontré en el artículo, en el ensayo de Gonzalo Núñez. Sobre él ofrece un concepto es un ensayo, yo diría, muy cuidado, muy conceptual. Súper interesante ese texto. Súper interesante ese texto, la noción de límite, lo liminal. Y justamente yo creo que tiene mucha relación con la fractura. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que hace con el concepto de límite y la importancia de ese concepto es esta idea de una transición, el paso de un estallido a una pandemia. Esto que yo comencé diciendo que era como contornos difusos, porque consecuencias del estallido la estamos viviendo también la pandemia. De hecho, hace muy poco fuimos a votar por un cambio constitucional. Entonces, estamos viviendo esto de manera, no sé si decirlo traslapada, ¿no? Pese que pueden en algún imaginario creer que estamos como en compartimentos estancos, no es así, ¿no? Nuestra sociedad sigue en proceso, ¿no? Usando un término Javier. Bueno, yo creo que ese texto es bien luminoso el texto de Gonzalo Núñez es bien luminoso respecto de ese punto, ¿no? Cómo pensar esta situación como una especie como un rito de paso
como un tránsito, como un umbral, ¿no? No lo menciona él, pero yo recuerdo esta noción de Hans Blumenberg, ¿no? El umbral de época, donde no es tanto las épocas como periodos, como segmentos temporales, sino más bien las épocas serían umbrales o puntos de partida de lo nuevo, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese texto, porque utiliza la misma idea de transición, ¿no? La transición a la democracia como apertura de lo liminal, y después sigue el estallido social como un rito, como el rito de una transición. Entonces juega, ¿no? con esas palabras, lo liminal de una pandemia y la crisis de la modernidad. Entonces ofrece, me parece, un interesante enfoque para esta idea transversal, como tú decías, José Tomás, de una ruptura. Yo voy a permitirme cerrar esa pregunta que abrí con una idea que ofrece Rosana Casigoli en la entrevista con Javier Agüero, que es muy notable. Ella está haciendo una residencia en Chile, ella está viviendo en México, pero le toca, fortuitamente, a pocos días del estallido, volver a Ñuñoa, donde parece que está la historia de su domicilio, donde ha vivido, donde está su biografía, y le toca vivir todo el estallido ahí y ser una testigo preferente. Y en lo que repara es, entre otras muchas cosas, en la performatividad de lo político. Y da dos ejemplos centrales. Uno es la proyección en palabras gigantes de la palabra hambre en la Telefónica, y luego hace un análisis de la marcha de los ciclistas, que son estos tipos que no tienen política más que su bicicleta, digamos, el hecho de andar en bicicleta, que ya de por sí pareciera constituirse en una política en el momento en que todos se ponen de acuerdo y deciden bloquear la ciudad. Parece que hay una fuerza colectiva en el hecho de que ya no los camioneros, digamos, sino ahora los ciclistas, digamos, decidan bloquear la ciudad. Y ahí hay una manifestación de esta fractura. Ahí pareciera haber, como creo yo, dice Rodrigo, un gesto de la época. O yo leo al menos, en palabras de Rosana, un gesto de la época. Oye, quedan 15 minutos. Voy a tomar algunas de las interacciones que están en el Facebook antes del sprint final, antes de hacerle unas preguntas al cierre a cada uno de ustedes. Están escribiendo, hay hartas reacciones. Juvenal Arias, hola Juvenal, dice, hola profesor, estuve viendo su libro hoy en la mañana, lo pude hojear y buena recopilación con ilustres pensadores y pensadoras del Maule. Está María Jaidé, saludos a todos. Hernán, ¿qué tal colegas? Un abrazo y felicitaciones. Gracias Hernán. Gonzalo Salas, felicidades a las y los autores, pero también a la editorial UCM. Se visualiza un cambio importante en la producción de un libro para nuestra universidad. Adquirí el libro por Metales Pesados y espero poder leerlo el fin de semana. Ya, eso responde a una de las preguntas que veo que surgió. ¿Dónde poder encontrar el libro? El libro se puede comprar en librería a través de Metales Pesados, en muchas librerías en Santiago. Pronto estamos llegando a las librerías del Maule, así que entre diciembre y enero ya deberían encontrarla en varias librerías del Maule. Y se puede comprar a través de ebook en Amazon o en Libros Patagonia en internet. Y si lo quieren de manera directa, nos pueden escribir a ediciones@ucm.cl y ahí se los enviamos nosotros directo a la dirección donde ustedes quieran. Así que esas son como las tres vías: Metales Pesados, ebook y la editorial. Y creo que hay más saludos. Javiera Monje, hola Javiera, Florinda, Vane Zúñiga. Lo quiero, dice Vane, creo que será una obra que dará mucho que hablar. Súper. Ya. Preguntas finales. Una para cada uno. Y respecto a sus textos, ahora en lo puntual y en lo particular de cada texto, aun cuando cada texto abre todo un microcosmos,
¿Qué es lo que tienen estos libros también? Cuando vienen desde lugares tan distintos, se producen como constelaciones, ¿no? De pensamiento. Y cada libro tiene como todo su pequeña cosa planetaria. Entonces, la pregunta va a ser breve y la invitación es a que la respuesta sea breve, aun cuando entiendo que tuvieron 10 páginas en el libro para desarrollarla y posiblemente creo que se pueden haber quedado cortos incluso. Hay textos que se dieron cuenta que quizá dan para más largo. Javier habla en su texto acerca de la memoria, que es un temazo, digamos, es un temazo muy propio, creo yo, de estos años 2000. A partir, yo lo tensionaría sobre todo de los 2013. Se cumplen 40 años del golpe en Chile. Hay una generación entera, digamos, que es la generación de la postdictadura, que confluye hacia los 40 años y se resignifica esa época. Y luego Javier mira la memoria también como algo hacia adelante, que creo que hay algo interesante ahí, la promesa de la memoria. La memoria como recuerdo, pero como testimonio, pero como muchas otras cosas más. Javier, no me doy más vueltas. La pregunta te la haces tú y te la hago yo ahora. ¿Cuál es la promesa de la memoria? Bueno, eso es justamente lo que me pregunto yo también, ¿no? Eso es lo que articula mi texto. Pero fundamentalmente es si la memoria puede guardar una promesa, si la puede retener. Porque uno podría pensar de que todo lo que ocurrió con el estallido social se podría disolver con el tema de la pandemia, o podría bajar la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, esa memoria que se construye en relación al estallido puede reciclarse, digamos, y volver a activarse una vez que la pandemia acabe y recuperemos entonces el aliento transformador, reivindicativo, etcétera, ¿no? En esa línea, claro, tú bien dices, es una memoria que tiene que ver efectivamente con el pasado, con lo que ocurrió, con lo que ocurre, pero también es una memoria que apunta al porvenir, por ocupar una palabra de Jacques Derrida, ¿no? Si la memoria tiene una posibilidad, es ahí donde no sabemos lo que es la memoria, es decir, donde finalmente, donde todavía no emerge. Pero somos responsables hoy de construir esa memoria que todavía no emerge, o que podría emerger. Ese es un gesto típicamente constructivo, digamos, y nos abre a la indeterminación de, finalmente, de la respuesta. Es decir, ¿cuál es la promesa de la memoria? Yo no lo tengo claro. Lo que sí sé es que me puedo preguntar si la memoria puede contener una promesa y activarse después, digamos, políticamente. Políticamente para retrotraernos, para reubicarnos, reinstalarnos, reposicionarnos en las demandas y en las luchas sociales y políticas que este país ha esperado por años. Yo soy optimista, creo que la memoria sí puede guardar una promesa. Y eso se vio, digamos, en la gente que fue a votar, en las que fuimos a votar en el plebiscito, que no solamente un voto, ¿no? Sino que es una cachetada, no voy a decir final, pero y tampoco un tiro de gracia, pero es un gran golpe al mentón al guzmanismo y al pinochetismo, ¿no? Es decir, no queremos más Pinochet, no queremos más Guzmán en nuestro país. Eso es lo que cristaliza, lo que expresa esta votación brutal del 11 o sea, recién pasado, digamos, de noviembre, octubre. ¿Cuándo fue el plebiscito? Oye, buena pregunta. El tiempo está tan extraño que uno se le olvida el 28 calendario. de octubre. Octubre. Claro. Creo que fue octubre. 28 de octubre, claro. Bueno, entonces al final del día yo creo que sí, la promesa puede acoger, puede habitar a la memoria, puede acogerse en ella, y la memoria es hospitalaria respecto a la promesa. Perfecto. Javi, antes hablábamos de esta capacidad del libro de adaptarse a un cambio no menor, sino muy significativo, de encontrarse a mitad de camino con una pandemia. En realidad hacer un libro toma mucho tiempo, y el desafío de este libro es que teníamos que hacerlo en tiempo récord, antes que termine la pandemia, porque si no va a servir para envolver pescado, como se dice, digamos, en jerga editorial.
Y tú te adelantaste en ese sentido al proceso constituyente. Tu texto es probablemente el más contingente, a mi gusto, el texto más visionario, porque se adelanta incluso a la paridad. Uno de los temas que toca es esta historia como abreviada del feminismo en Chile y su participación, la participación de la mujer, de sus demandas, y se hace una pregunta capital: ¿por qué no hay constitución sin feminismo? El mismo ejercicio que con Javier, te tiro la pelota: ¿por qué no hay constitución sin feminismo? Igual, antes de responder a la pregunta, quisiera como comentar cómo surge ese escrito. Agradezco las interpelaciones en algún momento que me llegaron y que me hicieron volcar esos pensamientos o esas dudas, más que nada, en un texto. La primera interpelación fue participando en una manifestación aquí en Talca, en el anfiteatro, donde veo una pancarta que dice literalmente, aludiendo a esta frase de Julieta Kirgut: no hay constitución sin feminismo. Y después la primera interpelación, que por supuesto estaba de acuerdo, pero me generó reflexiones respecto de qué significa eso, cómo interpretamos eso, cómo llenamos de contenido eso, que puede ser una forma que muchos o muchas puedan compartir, o quizás no, pero cómo damos forma a ese contenido, o cómo damos contenido a esa frase, que quizás pueda ser más forma que contenido. Y luego, poco después de eso, estudiantes de la Universidad Católica del Maule se me acercan pidiendo, junto a otros colegas, participación en un conversatorio con estudiantes para ver qué estaba pasando, o sea, que pudiésemos discutir, conversar qué estaba pasando actualmente, y me dan a mí la tarea de comentar esto desde el feminismo. Y evidentemente a mí me generó una no sorpresa, pero sí me sentía muy responsable, porque claro, o sea, yo soy feminista, adhiero al feminismo, pero tampoco represento la diversidad de voces. Entonces era como, ¿qué es pertinente decir? Y ahí también tenía esta inquietud. Y fueron las primeras interpelaciones en que pude articular algo desde mi militancia, desde de la academia, también una militancia desde la academia, desde la investigación. Y levantar esta pregunta un poco como interpelación, como provocación, es como, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿por qué no hay constitución sin feminismo? Y esa es lo que busca proponer de alguna manera, porque, insisto, podemos discutir esto largamente, y creo que también no todas las feministas o las que nos identificamos con el feminismo podemos responderla de la misma manera. Pero ahí hay una interpelación tratando también de hacer un breve repaso histórico, muy breve, o sea, solo una insinuación histórica respecto de cómo el feminismo no surge ahora, no surge recién, sino que se construye en un tránsito histórico amplio, donde hemos pasado muchos momentos entre que temas son contingentes y luego tienden a desaparecer y vuelven a aparecer, y generan que hoy podamos plantearnos la pregunta, o sea, cosa que quizás hace 10 años no hubiese sido ni siquiera una pregunta, ni siquiera una inquietud, y que hubiese quedado quizás solamente en los mismos debates entre feministas. Y también ahí comentar que esa misma pregunta, lo que posicionan los feminismos, quisiera recalcar en eso, que son múltiples, que no solamente buscamos que en la Constitución estén los derechos de las mujeres o reivindicarnos a nosotras mismas en este proceso, sino que también planteamos un cuestionamiento amplio sobre el poder, sobre la desigualdad, sobre las vidas vivibles y sobre la justicia social también. O sea, el debate feminista trasciende la desigualdad entre hombres y mujeres, si bien parte desde ahí, pero también tiene mucho más que aportar en esa línea. Pero esa trascendencia precisamente es lo que creo que el texto le queda mucho margen, digamos. Que le queda un libro incluso, digamos. El principio de un texto que, bueno, que me parece que se está haciendo en múltiples partes simultáneamente. Rodrigo, última pregunta, con esta terminamos. Aunque es un tema triste, porque es sobre la muerte, es un tema inevitable, y creo que la manera que tienes de encarar el tema es un giro completo, digamos.
digamos, acerca de cómo nos despedimos y qué pasa cuando no podemos darle sepultura digna a los nuestros, digamos, porque necesitamos gestos, necesitamos ritos. Hablábamos antes de la ceremonia para transitar esta experiencia. Sabemos de lo impactante que fueron los casos en Latinoamérica, de Brasil, de Ecuador. Tú, en tu reflexión, revisas ciertas imágenes mitológicas, y hay un análisis, digamos, de cómo se ha significado la muerte en la historia de la iconografía. Y creo que surge, a la luz de esa interpretación, una pregunta que es muy actual y muy contingente, y que es cuáles serán las nuevas iconografías hoy día de la muerte, digamos. ¿Qué creatividad saldrá de todo esto que hemos vivido? ¿Cuáles serán las imágenes? Sí, yo también estoy esperando esas imágenes, ¿no? Sí, yo quiero también comentar, a propósito del génesis de este pequeño ensayo, que esto parte con una columna que escribe Marcelo Valenzuela en un diario digital sobre justamente la idea de la sepultura. Y entonces yo leo eso y le digo a Marcelo, me comuniqué con Marcelo, ¿por qué no escribimos algo para el libro? Juntando justamente esta experiencia de la muerte, que estuvo tan fuerte, sobre todo al principio de la pandemia. Yo creo que quizás con la segunda ola ojalá no vuelvan, pero puede ser que de nuevo estemos presenciando imágenes en las redes sociales, o esa sobreexposición de los cuerpos, envueltos, pero los cuerpos ocultos, pero los cuerpos yacentes, diríamos, como fue en Ecuador, en Brasil, con mucha fuerza, y también en otros lados, en la Amazonia, en Perú. Lo que pasa es que esas imágenes quizás no circularon tanto. Entonces, yo creo que la pregunta que tú haces justamente es, cuando decimos la iconografía, la gracia que tiene, que nos permite ver cómo se simbolizó, cómo se integraron incluso elementos narrativos en otras pandemias, en los siglos anteriores, que se cristalizaron en los artistas, los ilustradores, la cristalizaron en ciertas figuras iconográficas, ¿no? Y yo aludí a la leyenda del encuentro de vivos y muertos, porque no es solamente la muerte de aquellos que estamos despidiendo, y que en los momentos más crudos de la pandemia no teníamos ritos, porque no podíamos entrar no era posible ni siquiera incluso ir al cementerio, grupos muy reducidos, o incluso familiares que se despidieron a través de una tablet de sus seres queridos, los que pudieron hacerlo, o de las personas que murieron en sus casas y los tuvieron que sacar afuera para evitar contagios. O sea, es realmente muy, muy dramático. Bueno, es que los muertos, en la intensidad de esos periodos de pandemia, se produce como una especie de transvaloración. O sea, se invierte, ya no es los vivos haciéndose cargo de los muertos, sino que aparecen en la iconografía los muertos haciéndose cargo de los vivos. Es decir, la muerte aparece como una posibilidad que articula todas las otras posibilidades que tenemos de cómo vivimos, de nuestro trabajo, de qué va a pasar con nuestras relaciones humanas, los temores. Empieza como a entrar en una experiencia de arraigo mucho más fuerte, ¿no? Mucho más radical. Entonces, claro, mirar la iconografía nos ayuda a mirar a observar cómo eso se resolvió en las distintas épocas, en una de las perspectivas que es el arte. Cómo eso lo resolvieron, qué narrativas crearon, y en las distintas épocas de la historia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la que yo menciono ahí, surge con mucha fuerza las lecturas del Eclesiastés, ¿no? Estos textos que aluden a vanidad de vanidades. O sea, hay como una reacción también hacia la vida, ¿no? Que, bueno, ¿qué estoy persiguiendo, no? ¿No será vano lo que estoy persiguiendo, lo que estoy buscando, los objetivos que trazo, cómo proyecto mi existencia? O cómo configura la vida de las personas, la vida en sociedad, ¿no estaremos rodeados de vanidad? Esa es como una posibilidad. Pueden haber otras muchas. Y para terminar, yo creo, Javier el otro día me mandó un video breve de una conferencia de otra universidad, no sé cuál era, no me acuerdo,
sobre el tema de la máscara, el que estemos usando mascarilla, la sociedad de las máscaras. Ahí hay una iconografía pendiente de cómo simbólicamente estamos circulando constantemente en la sociedad, en las calles, con máscaras, donde nos vemos hemos perdido la mitad de nuestra expresividad. ¿Qué impacto tiene eso? ¿No? Solo vemos gestualidad aquí. Eso también va a generar en nosotros, bueno, algunos impactos de otro orden, ¿no? Yo me quedo con la pregunta, no la respondí, pero me quedo con la pregunta, ¿no? Observemos, yo creo que eso es lo más, observémonos y observemos también afuera sobre esa iconografía. Muchas gracias, José Tomás. Dame 20 segundos nomás cortito para reconocer también el trabajo editorial. Yo trabajé cerca con José Tomás, estamos metidos en otros proyectos, pero efectivamente acá hay un trabajo serio desde lo técnico y un trabajo serio también desde lo político y desde la sensibilidad que una editorial tiene que tener también, ¿no? En ese sentido el cambio ha sido sustantivo y ha permitido que la universidad se proyecte también a través de su editorial. No es un artefacto, no es algo que está ahí simplemente. Una editorial es un corazón que bombea sentido al interior de una institución, que nos presenta hacia afuera también, así que rescatar el trabajo ultra profesional del equipo de José Tomás también, que ha sido, a mi juicio, que ha estado muy cerca de primer nivel. Gracias, Javier. Nos quedamos en ese sentido con el desafío de que este sea el primero de una serie de libros. Yo creo que ese es el horizonte. Una serie de libros en donde la academia tiene que seguir problematizando, tiene que intentar dar respuesta, tiene que construir mirada colectiva, esta mirada articulada. Es interesante esta mirada, digamos, yo no la llamaría únicamente interdisciplinaria. Creo que supera un poco la lógica de la interdisciplina, porque la interdisciplina a veces funciona por separado y se junta, digamos. Creo que acá hay una mirada que es divergente, pero que tenía un elemento común. El libro tenía una hebra, tenía una metáfora que unificaba. Todos nos pusimos a pensar en un mismo fenómeno. Y ahí hay un desafío, digamos, un desafío de poner a la universidad a pensar acerca de fenómenos. Y hay un desafío desde la editorial en seguir proponiendo este tipo de ejercicio y producir conocimiento. Quiero agradecerle a todos los que se conectaron y a todos los que luego se van a conectar asincrónicamente. Esto va a quedar colgado en el canal de YouTube de la universidad. Y muy especialmente quiero agradecerle a todos los autores, a los que no pudieron estar en pantallitas aquí, y a los que sí pudieron estar. Javiera, muchísimas gracias. Rodrigo, Javier, gracias por el tiempo, por la generosidad, y yo me voy despidiendo acá. Así que saludos para todos. Sí. Muchas gracias. Tomás. La invitación es a que compren el libro, para que lo puedan leer.